Buenos días, ¿cómo están todos? Día de frío, no me vengan con el frío, que hace frío. Ya tuvimos muchas discusiones al respecto. Frío y sol, belleza pura. Yo sé que hay muchos debates acerca de la climatología. Estamos haciendo en este país una psicología climatológica. O sea, parece que de acuerdo a cómo está el clima, entonces se nos van produciendo, digamos, situaciones existenciales y comportamientos vinculares. Basta. Hoy es un día más, queda un día menos en nuestro camino hacia la muerte, así que de lo que se trata es simplemente de pensar un poco más, pensar para adentro, pensar para afuera, pensar con el otro, pensar entre nosotros, hacer un poco de filosofía. Aunque haga frío, aunque haga calor, hay una forma de relacionarnos con las cosas que me parece que está bueno que perviva, y un poco la propuesta del Innombrable viene en esta línea. Empecé así porque me crucé con 200 personas desde que salí, y todas, filosóficamente hablando, sostuvieron la pregunta por la condición humana de hoy, que es: che, ¿hace frío? Y digo, basta. Digamos, hay cosas mucho más interesantes que plantear acerca de nosotros. ¿Cuáles? No tengo idea. Pero el frío agotó. Bueno, en el programa de hoy vamos a dar una respuesta clave. Yo quiero contarles que toda la historia de la filosofía puede estar atravesada por una búsqueda, que es la búsqueda acerca del sentido de la vida. La pregunta por el sentido de la vida. Una pregunta que si uno la hace, siempre va a encontrar como respuesta: no sé, lo estoy buscando, o nadie puede dar una respuesta definitiva a cuál es el sentido de la vida. Bueno, aquí en el Innombrable de hoy vamos a resolver y vamos a contestar la pregunta por el sentido de la vida. Se los prometo, antes de las 13 horas, si yo no doy una respuesta convincente y acabada y definitiva sobre cuál es el sentido de la vida, que me parta un rayo. 2 rayos. Acá la gente me mira con este chico que tomó antes de venir acá. Primero, no soy chico. Sí, no, bueno, clave. Yo voy a responder la pregunta por el sentido de la vida. Es casi un manifiesto lo que digo. Antes de las 13 horas de hoy. Y si no lo hago, me va a pasar algo muy grave. Así que no es joda, ¿eh? Bueno, igual necesito que me ayuden, que me contesten. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Es una pregunta que tiene respuesta? Llaman al 4382-9327. Línea de oyentes 4382-9327, y nos contestan brevemente la pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Vamos a empezar el programa con un planteo bastante particular, porque tiene que ver con el nacimiento mismo de la filosofía. La primera parte de nuestro programa de hoy va a estar dedicado a esto, a tratar de comprender una de las preguntas que se ha convertido con el tiempo casi en una frase que define el origen e inicio mismo del pensamiento filosófico. Si uno se preguntase, digamos, ¿dónde empieza la filosofía?, uno iría claramente a los griegos, porque los griegos son los primeros que se preguntaron la siguiente pregunta: ¿cuál es el principio de todas las cosas? O sea, si hay una pregunta que atraviesa la historia de la filosofía desde sus comienzos, parecería ser la necesidad de encontrar una respuesta a esta pregunta madre: ¿cuál es el principio? Lo interesante es que tiene más validez, por decir así, la formulación de la pregunta a las respuestas que a lo largo de la historia luego se han dado, que han sido muchas y diferentes, pero la pregunta por el principio de todas las cosas es la pregunta que da origen a la filosofía. ¿Qué nos dice al respecto
unos amigos acá que encontró Mariana sobre la pregunta por el principio de todas las cosas. Buen día, Mariana. ¿Qué nos traes de interesante sobre esta pregunta? Miren qué cosas tan bellas hay a nuestro alrededor. Los ríos, los mares, las flores, los pajarillos. ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Y las nubes? ¿Y las montañas? El cielo, la tierra y el mar, las nubes que veo pasar, son grandezas que mi Dios creó para que tú y yo podamos disfrutar. Las estrellas, el río al pasar. Flaco, pero ¿cuál es el origen de todas las cosas? Pero decímelo de una vez. ¿Cuántas veces te lo tengo que preguntar? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Parece que el universo empezó de la nada a partir de una gigantesca explosión. Y toda la materia se dispersó a gran velocidad, dando lugar a los elementos químicos, las estrellas y los planetas. Decime cuál es el origen. ¡Quiero saber! Bueno, tuvimos ahí como una serie de versiones bastante simpáticas, que en ambos casos y de modos muy distintos se preguntan lo mismo. ¿Cómo empieza todo, no? La pregunta por el principio de todas las cosas es una pregunta compleja. En principio por la misma polisemia. Sí, señora, escuchó bien. Polisemia, no es una enfermedad polisemia, ¿eh? Es la multiplicidad de sentidos, bueno, es medio una enfermedad en algún punto, la multiplicidad de sentidos que tiene un concepto, La palabra principio en principio tiene dos significados divergentes, que pueden o no coincidir, porque cuando hablamos de principio hablamos de inicio, pero cuando hablamos de principio hablamos también de fundamento. O sea, preguntarnos, por ejemplo, por el principio del peronismo, por sus principios, puede ser, qué lindo ejemplo que estoy trabajando, ¿no? Pero puede ser, por un lado, preguntarnos por el origen temporal histórico del peronismo. El peronismo nace en la década del 40 a partir de una derivación del Partido Laborista, bla, bla, bla. O puede ser una pregunta conceptual. ¿Cuáles son los principios del peronismo? Bueno, 3, ¿no? Soberanía política, independencia económica, justicia social. En este segundo caso, la palabra principio tiene una connotación más conceptual. En el primero tiene una connotación más bien temporal. Cuando en filosofía nos preguntamos por el principio de todas las cosas, solemos desplazar un significado de la palabra principio sobre otro. Para que quede claro antes de ir al corte, nadie va a poder contestar nunca la pregunta por el principio temporal de todas las cosas. ¿Cuándo empezó esto? Respuesta, yo qué sé, o peor, ¿empezó? Ahora, la pregunta por el principio en el segundo sentido, esto es, ¿cuáles son los fundamentos, la razón de ser de todo lo que hay? No sé si es contestable tampoco, pero toda la filosofía empezó a estructurarse tratando de contestar esta pregunta. Nos vamos a la pausa y recuerden, 4382-9327, ¿cuál es el sentido de la vida? Espero sus llamados.
Yo no fui el primero, nos canta Flema. Hay primero. 4382-9327. Esperamos tu llamado para contestarnos la pregunta por cuál es el sentido de la vida. Igual, quédense tranquilos que antes de la 1 yo voy a dar la respuesta, ¿sí? Y recuerden, si no doy la respuesta, me disolveré materialmente en el mismo momento en que no la sepa. Así que veremos si resolvemos o no este gran problema. No le tengo miedo a la tragedia, justamente porque no depende de mí. Así que sin miedo frente a lo inevitable. Bueno, estábamos reflexionando sobre el principio de todas las cosas y les decía que un poco había que diferenciar estos dos conceptos de la palabra principio. ¿Cómo se fue estructurando la filosofía en relación a esto? Es interesante hasta qué punto, digamos, el ser humano, digamos, necesita en su economía o administración del sentido poder estructurar la realidad de modo ordenado. O sea, fíjense lo siguiente, si la pregunta madre de la filosofía es ¿cuál es el principio de todas las cosas? Es porque suponemos que toda la multiplicidad de lo real puede deducirse, puede acomodarse, puede ordenarse en 2 o 3 principios constitutivos, como si no alcanzara lo múltiple en sí mismo para que la realidad pueda comprenderse. Lo digo diferente, entender, el acto de comprender algo, siempre es como un acto de síntesis, donde tenemos que reducir todo lo que se nos presenta en su diversidad a 3 o 4 categorías que unifiquen esa multiplicidad, como si pensar fuese un ejercicio de unificación. Siempre la unidad por encima de lo diverso, siempre tratando de encontrar lo común y potenciar eso común a lo que las cosas tienen de diferente. Como si fuese más importante hallar los principios comunes a poder dejarnos llevar por lo que las cosas tienen en sus diferencias. Las diferencias parecen molestar. Parecen, por lo menos en Occidente, ¿no? Las diferencias parecen ser accesorios, circunstancias efímeras. Supuestamente lo importante es todo lo que podemos encontrar de denominador común entre todo lo que hay, y ni hablar entre los seres humanos. Por eso, en el comienzo del pensamiento filosófico, lo primero que se instó es a esta búsqueda de un principio unificador. ¿Hay un elemento que pueda servirnos como de base, como de estructura básica, o como se dice en filosofía, fundamento, a partir del cual toda la realidad pueda ordenarse y tomar sentido? El primer pensador, nos dice Aristóteles, que obra de esta manera y busca encontrar este fundamento último, en griego se dice argé, una palabra que significa esto, ¿no? Principio, que significa, argé en realidad tiene en griego una raíz que tiene que ver con la idea casi de reinado, de regir, ¿no? Como quien dice, el principio que rige a todas las cosas, el principio que reina por sobre todas las cosas. Las primeras respuestas en el mundo griego, nos recuerda Aristóteles en un gran libro llamado La Metafísica, han sido respuestas materiales. O sea, los primeros filósofos, buscando ese principio, fueron a la naturaleza. Y eso los diferencia del mundo del mito. Por eso se dice que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Porque Tales de Mileto, ante la pregunta ¿cuál es el principio de todas las cosas?, no dijo Zeus, no dijo el caos, no dijo el agua. O sea,
se la jugó por un principio material. Y en esa respuesta aúna dos cosas. Por un lado, piensa que toda la realidad puede reducirse a un principio, que no es poco, porque inaugura una manera de pensarnos que ha traído muchas instancias saludables para el ser humano, pero al mismo tiempo mucho perjuicio. Porque aunque nos posibilita la pregunta por el principio de todas las cosas, tener, digamos, un acceso más ordenado a la realidad, al mismo tiempo, como con todo orden, cuando algo se ordena, algo también se tira a la basura. Y esa basura va a tener que ver en la historia de Occidente con lo que no encaja en ese principio ordenatorio. Y hay muchas culturas, por no decir géneros, por no decir ideologías, por no decir religiones, que sistemáticamente a lo largo de la búsqueda de este principio quedaron afuera. Tales nos dice que el principio de todas las cosas es el agua. Y en un segundo aspecto, lo que nos propone este pensador presocrático, el primero, es no buscar el principio de todas las cosas en ningún lugar que no sea la naturaleza misma. O sea, rompe con la sobrenaturalidad para dar una respuesta estrictamente natural. Dice el agua. Uno dice en el mundo científico de hoy, qué pavada, ¿no? Decir el agua es el principio de todas las cosas, parece una estupidez, parece una ingenuidad. Ojo al piojo. Ojo señora, Usted está ahí en la cocina con el agua, dice el agua, ve el agua fluir y dice, ¿qué tiene que ver este agua, sí? Con lo que Tales, cómo Tales pudo haber puesto una cosa tan nimia como origen de todo. Primero, en lo más nimio muchas veces habita lo más originario, no lo olvidemos eso. Y segundo, lo interesante que plantea Tales no es tanto el agua como elemento, sino el encontrar un elemento natural para explicar la realidad, y además inicia un camino que empieza en el agua y termina en la teoría atómica. Porque esta idea de que la materia puede ser descompuesta en sus estructuras elementales va a ir avanzando a lo largo del pensamiento científico después, y va a llegar hasta nuestra moderna teoría de los átomos, que en su origen está el gesto de Tales. Anaxímenes, también de Mileto, va a decirle a Tales, no, Tales no es el agua, es el aire, porque el agua está hecha de aire. Y miren qué joda, ¿no? Lo que hace Anaxímenes es en todo caso pelearse con su antecesor, pero tomar su filosofía, porque compra la idea de que la realidad puede reducirse a principios últimos, y además sale como a matar a su maestro, por decir así, diciéndole, a mí me convenció con que esta es la tarea de la filosofía, pero usted se quedó corto, Tales. Dice que el principio de todo es el agua, yo quiero ir a algo más profundo, y más profundo que el agua está el aire. De ahí vamos a llegar a la famosa teoría de los 4 elementos, ¿no? Cuando algunos pensadores, entre ellos Empédocles, entiende que no puede ser solo el agua o el aire, sino que son 4 elementos que hacen de principio de todas las cosas, y que en su combinación, ¿sí? Van estructurando a la mayoría de los cuerpos naturales. Toda esta línea, vamos a llamarla mal naturalista o materialista, que encuentra el principio en elementos de la naturaleza, va a tener, digamos, su otra versión, ¿sí? Va a confrontar con otra propuesta que va a tratar de encontrar el principio, no en algo material, sino en algo más conceptual, en algo más ideal. Como que el agua, el aire, la tierra, son conceptos que nos quedan cortos, incluso los átomos. En el fondo, el principio de todas las cosas hay que buscarlo en algo más conceptual.
Y así la filosofía va a pegar un giro. Pitágoras es el primero que dice, el principio de todas las cosas son los números. Vean un minuto esta idea, ¿no? El número, un ente ideal, algo que rompe con lo material. Y Pitágoras es fundamental en la historia de la filosofía porque abre toda una línea que empieza en los números y después, a partir sobre todo del pensamiento de Parménides y de Platón, va a ponderar una idea más abstracta, como que el principio no hay que buscarlo en la abstracción de lo material, sino en la abstracción de lo ideal. Muy interesante la historia del origen de la filosofía y de sus primeros conflictos. Nos vamos a la pausa y se viene la verdad en el tercer bloque con la pregunta por el sentido de la vida. 4382-9327. Nos acompaña Luisina, que vino acá a darnos mucha fuerza en estas vacaciones de invierno. Pausa. Vamos a empezar el bloque sobre el sentido de la vida con el filósofo más importante de todos los tiempos. Nació en Namibia y bueno, de chiquito se dedicó al voyerismo. Acá hay un debate sobre cómo se dice mate en inglés. Aviso. Alguien dijo mate. Sí, no fui yo, quiero decir, no hay pruebas, pero lo escuchamos a nuestro amigo Capusotto. Hoy vamos a hablar sobre el sentido de la vida, las preguntas que todos los seres humanos se hacen desde que el mundo es mundo. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Racing será campeón o nos vamos a morir antes? Claro que hay gente que tiene verdaderas respuestas ante estas preguntas. Si usted, por ejemplo, ve a una persona que está accidentada y tirada en la calle y le pregunta cuál es el sentido de la vida, casi seguro le va a responder que llames a una ambulancia, pelotudo. Me parece que la pregunta por el sentido de la vida se reduce a la última palabra de Capusotto, que es la que viene después de la coma. Pelotudo, ¿no? Está puesta ahí, es un vocativo, es una direccionalidad. Alguien me puso ayer, yo anuncié que íbamos a dedicarle el programa a debatir esto y entre los muchos tweets, ahora vamos a leer, gracias a los amigos de Twitter que son los únicos amigos que valen, que están acá presentes todo el tiempo. Uno me puso, che, ¿por qué no hacen un programa en serio y se dejan de debatir estas pelotudeces? Por Dios, o sea, me tiró toda la filosofía al tacho o entendió que todo lo que hacemos es una pelotudez. La filosofía también, pero lo que vos haces también, que no sé qué es lo que haces, pero seguro. Bueno, tenemos algunos llamados, muchos mensajes. Eleonora nos dice, el sentido de la vida es el proceso de búsquedas, elecciones y renuncias de la multiplicidad de sentidos que existe. Bien, ¿no? Una búsqueda racional, la de Eleonora, tratando como de encontrarle el sentido, armando una especie de cuadro de todo lo que nos interpela. Gracias, Eleonora. Hernán Rodrigo nos dice, el sentido de la vida, vivir, solo que vivir no tiene sentido. La pregunta sería entonces, ¿cómo hacer para vivir sin sentido? Bueno, grosísimo Hernán Rodrigo, me haces acordar a Hernán Rodrigo López, a quien le debemos el campeonato del 2010, los pincharratas, por sus goles del último partido, pero lo que hace Hernán es abrir toda una línea que hay muchos tweets en a ese respecto, ¿no? Que es que la pregunta por el sentido de la vida es una pregunta sin sentido. En realidad habría que diferenciar dos cosas, Hernán y todos los oyentes. Digamos, una cosa es que la pregunta por el sentido de la vida no tenga sentido, y otra cosa es entender que la pregunta por el sentido surge porque en el fondo nada tiene sentido. Es diferente. O sea, una cosa es suponer que hay un sentido de la vida y que el sentido es que no tiene sentido. Y otra cosa es entender el origen de la pregunta como un origen, por decirlo así, terapéutico. Peor, anestésico. Casi lindando con el opio, ¿no? Digamos, adormecedor. O sea, es insoportable asumir que la existencia se estructura a partir de un sinsentido originario. Y entonces inventamos que la vida tenga un sentido para poder sobrellevar
la insoportabilidad de esta existencia efímera. Uno dice, ¿por qué es insoportable que la vida no... O sea, ¿dónde está lo insoportable de la existencia? A ver, no es que sea insoportable. Partimos de un dato que a primera vista se nos vuelve como difícil de, en principio, procesar, que es que nacemos sin saber por qué, en algún momento azaroso o contingente, nos toca, sin haber hecho nada para ello, estar acá, y cuando nos damos cuenta de que estamos y empezamos a pensar algo, ya se nos va. O sea, en términos de una totalidad, la existencia humana es nada, un moco, ¿no? Nada, un granito de arena. No dura nada al lado de lo que dura el tiempo, y además, y esto es tal vez lo peor para nosotros, habituados a una racionalidad que encuentra sentido y causa en todo lo que hay, la existencia en sí como una totalidad de cada uno de nosotros se pierde porque parte de, digamos, de una situación originaria que no puede responder, no sabemos por qué. En el sentido, sí sabemos por qué, porque mamá y papá pasaron una noche divina o no en una cama y entonces nos concibieron, pero eso habla de nuestra realidad biológica, del hecho de que seamos seres vivos y humanos y que no seamos, no sé, flores. Pero el hecho de que estemos, y según muchos filósofos, por ejemplo Heidegger, entiende que la diferencia entre ser y existir pasa un poco por ahí, ¿no? Digo, la planta no se pregunta para qué está. Los seres humanos parece que, digamos, no podemos atravesar nuestro tiempo en la existencia si no nos estamos preguntando para qué y tratando de encontrar esa respuesta. ¿Qué pasa si nos quedamos con la pregunta y ya? ¿Por qué toda pregunta tiene que tener una respuesta y una respuesta definitiva, ¿no? Y eso es como que aparte nos alquila el cerebro, ¿no? Porque parecería que siempre falta en la medida en que no encontramos una respuesta final. Bueno, tenemos unos llamados. El sentido de la vida también de algún modo lo relaciono con el principio de todas las cosas, porque en el mundo animal yo entiendo, siempre sentí que el desarrollo del cerebro había sido como una excrescencia que trastornó la vida del ser humano, del Homo sapiens, ¿no? El sentido de la vida puede ser ningunear a la muerte. Bea. Bea, tremendo, Bea. Gracias a la primera oyente también que juntó las dos preguntas. Me encanta, Bea, lo de ningunear a la muerte, ¿no? O sea, el sentido de la vida, según Bea, es, sabiendo que nos vamos a morir, ningunearla, ¿no? ¿Qué significa ningunear? Vieron que es una palabra muy usada en la cotidianeidad. Es un acto, les diría, intencional de hacernos los boludos, ¿no? Con respecto a esta situación que indefectiblemente llega, pero además casi con un acto de pedantería, porque el ninguneo tiene eso. O sea, me hago el que no me importa y te trato mal, che, muerte, ya sé que vas a llegar, pero espera tu turno, ¿no? Ahora, ese ninguneo, como todo ninguneo, parte de la conciencia de que somos conscientes de que la muerte igual va a llegar y que igual, digamos, está todo mal, ¿no? Igual vinimos y nos vamos. Entonces, por lo menos me encanta en lo que dice Bea, que le quita a la cuestión del sentido de la vida, le quita como ese optimismo ingenuo, ¿no? Que es que en algún momento vamos a alcanzar la respuesta final y verdadera acerca de para qué estamos acá y en ese momento vamos a ser felices. No, gracias Bea, no, es un escape. Básicamente la pregunta por el sentido de la vida tiene mucho más que ver con el escape
que con otra cosa. Nos dice acá, nos escriben muchos tweets, el único sentido que me ha resultado redituable en la vida, nos dice Vincenzo Pugliesi, un gran tuitero, el único sentido que me ha resultado redituable en la vida es el sexto, dice Bruce Willis. Bien. Me encanta que lo tomen con humor. Ahora, ese sexto sentido, en realidad, Vincenzo, no quiero hacerte psicología barata, pero bueno, digamos, esa condición espectral y fantasmagórica de la vida, te la regalo, ¿no? Los camioneros abotonados... Ay, no puedo leer esto es demasiado. Tengo que terminar. No, abandono. Esto es demasiado. Lo saco. Vincenzo, genial todo lo que escribís, pero todavía no me da el cuero para leer tanto. No puedo creer que estén pasando flema en el programa El Innombrable. Gracias, Enzo Rosales. Podés creer cualquier cosa acá. Vamos a pasar lo que no pasan en ningún lado. Mónica Manchaterra nos dice: el sentido de la vida es el sinsentido. Muy bien, ¿no? Un poco, Mónica, en esa línea de la que hablábamos antes. En ese mismo registro, Jazmín Zapata, una gran amiga, nos dice: el sentido de la vida es pasar el rato, ¿no? Qué linda esta imagen, ¿no? De pasar el rato, porque claramente, digamos, partimos una vez más de que la supuesta respuesta última a la que hay que llegar para que la vida tenga sentido es imposible. Y entonces nos pide Jazmín que nos conectemos con otra zona de la existencia, que no tenga que ver por ahí con el conocimiento, sino con el disfrute. Tenemos un llamado. A María Cristina Lourdes Saavedra. Bueno, para mí el sentido de la vida es el motor de los cambios, el no poder quedarse. Quedarse es el estado del nirvana, quedarse es la muerte, o sea, hay que zafar de la muerte. Perfecto, bueno, gracias, Cristina. Sí, es un motor, ¿no? La búsqueda del sentido es un motor. El problema es que todavía estamos demasiado condicionados a que si esa búsqueda no encuentra respuesta, entonces parece que hay algo que funciona mal. Yo creo que un poco se trata de pelearse contra eso. Poder deconstruir que la búsqueda de sentido solo tiene sentido si alcanza ese sentido. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Va de nuevo. Poder deconstruir, poder salirnos de esa presión o exigencia de pensar que la búsqueda de sentido solo tiene sentido si alcanza un sentido. Y dicho esto, me voy con mis amigos de Onda Vaga y el sentido de la vida. ¿Qué sentido la vida? ¿Qué sentida mi vida? Con calor todo es mucho mejor. Que tengo ganas de hacer una canción con poca compresión de lo que sea que me dé satisfacción y contención y nunca culpa de haberle faltado el respeto a nadie. Y sentí el frenesí de la canción salir con mis amigos delante del río, con un cielo aparte o en un cajón. Acá me apuran para que lea el tweet. Los camioneros abotonados creían que bla 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 era el sentido de la vida. Pero hay que... no puedo. Llego hasta acá, lo lamento. Soy todavía un ser recatado. No parece, pero tengo algo de recato. Queda en la imaginación de todos, ¿no? Aparte, camionero abotonado, ¿no? Interesante. Bueno, el sentido de la vida dice... Te voy a leer esta, Vincenzo, y pará de tuitear, por favor. El sentido de la vida al fondo a la derecha, y no es joda. Bien, eso es algo más de radio, ¿entendés?
Virginia, en otro registro, nos dice: el sentido de la vida es el que uno le quiera dar. Y en mi caso es encontrar el amor verdadero. Bueno, qué suerte, te envidiamos, Virginia. Acá estamos todos, estamos todos sin sentido eterno, ¿no? No solo no encontramos amor, sino verdadero aparte, o si encontramos algo, bueno. Gracias, muchas gracias, Virginia. Diego Llamus dice: el sentido es aprovechar a full los 5 sentidos del ser humano. El resto son construcciones culturales optativas. Me gusta bien, Diego, ahí con el priorizar el cuerpo, ¿no? Y la sensibilidad en el sentido de los sentidos que nombra Diego a muchas producciones a veces mentales que nos alejan incluso de conectar con el sentido. ¿Por qué el sentido de la vida tiene que ser una respuesta racional y no puede ser un estado de ánimo o una sensación, ¿no? Matías Catopodis nos dice: pasarla bien, sonreír y ayudar a que otros puedan hacerlo. Bueno, muchas gracias, Matías. Una función social, por decir así, le encuentra la pregunta por el sentido de la vida y no algo, en todo caso, individual. Romy nos dice: que valga la pena vivirla, entenderla con sus pros y con sus contras, relajarse, dejarse llevar por la vida. Gracias, Romy. Muy interesante también porque son maneras de relacionarnos con una búsqueda que, sin embargo, nos atosiga, ¿no? Está presente. A veces uno se pelea más que con el sinsentido de la vida, con la presión por tener que encontrarle sentido, ¿no? Vieron que estamos todo el tiempo tratando de desmarcarnos de eso. Javier Jesús Lota nos dice: la vida tiene un solo sentido: nacer y morir. Nadie va a contramano. Bueno, por ahora no lo hemos conocido, pero tal cual, ¿no? Y todo, en todo caso, todo tiene que ver con lo que podemos analizar de ese tándem, ¿no? Que es empezar naciendo para terminar muriendo. Nacemos para morir. Eso es un sinsentido, ¿no? Y frente a eso tratamos de encontrar algún significado. Tenemos unos mensajes, no, antes vamos a escuchar a otros. Ya escuchamos a Capusotto y ahora vamos a escuchar a otros grandes filósofos que nos vienen de las Europas, que nos van a explicar algo sobre el sentido de la vida. ¡No os quedéis con la boca abierta! ¡Como si nunca hubieseis visto la mano de Dios! Bien, hoy vamos a desfilar plaza arriba y plaza abajo. A menos que alguno de vosotros tenga algo mejor que hacer. Bien, ¿tiene alguien algo mejor que hacer que desfilar por la plaza arriba y abajo? Sí, Atkinson. ¿Qué es lo que preferirías estar haciendo, Atkinson? Pues, sinceramente, sargento, preferiría estar en mi casa con mi mujer y mis hijos. ¿Es eso cierto? Sí, señor. ¡Bien, lárguese! Veamos. ¿Todos los demás estáis dispuestos a desfilar plaza arriba y plaza abajo? ¿Mi sargento? Sí. Yo tengo un libro que me gustaría leer. Bien, pues vete a leerlo. Bueno, veamos qué pasa con el resto. Supongo que preferiríais estar en el cine, ¿no? La verdad es ¿Ahora que sí. que lo dice? No lo había pensado, pero sí me... ¡Muy bien, marchaos! Vamos a sacarnos. Llegamos a la sesión de las 5. Vamos del oeste, vamos. ¡Maldito ejército! ¿A dónde irá a parar? ¡Bien! ¡Sargento mayor! ¡A desfilar por la plaza arriba y abajo! ¡Izquierda! ¡Izquierda! La democracia y el humanitarismo siempre han distinguido al ejército británico. ¡Tontería! ¡Shh! Y ha dejado la huella de su triunfo en los más remotos rincones del imperio. Bueno, gracias, los Monty Python, qué bárbaro. No, creo como que irrumpieron con un humor que después ha hecho mella, ¿no? En muchos otros programas, grupos. Hay muchos tweets, explotó el tema, la gente está desesperada por hablar sobre el sentido de la vida. Nos dice, mejorando el karma, me encantó tu tweet. Dice, ¿cuál es el sentido de la vida? El filosófico, solo sé que no sé nada. El mundano, ni la más puta idea. Excelente, bien. Nos dice nuestro amigo, espera que se me escapó, nuestro amigo Martín Suárez, nuestro colega de Radio Madre, Martín Suárez, nos dice, el sentido de la vida, ya lo dijo Freud, es plin plin plin.
Vamos a traducir plim, 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 porque Martín es un colega, por hacer el amor. ¿Está bien, Martín, o hablabas de sexo nada más? No sé a qué te referís, espero que mañana en tu programa nos lo contestes. Hay muchos tweets en esa dirección, tipo, déjate de joder con el sentido de la vida y anda a la cama, pero no a dormir, sino a hacer otras cosas. Puede ser. Si el sentido de la vida tiene que ver con el sexo, entonces todo sería más fácil, ¿no? Digamos, si algo tenemos todos los seres humanos, todos, no importa en qué pensemos, qué ideología tengamos, qué clase social, es la capacidad de tener vida sexual. Qué fácil sería, y sin embargo, ¿por qué no alcanza? Señora, ¿por qué no alcanza con hacer el amor con su marido? Y quiere algo más. ¿Qué es ese algo más que nos viene perturbando desde siempre? Nos dice Marcelo Mercado, no tiene un sentido universal, se lo da cada uno. ¿Tanto nos asusta el libre albedrío? Bien, Marcelo, yo creo que más que el libre albedrío lo que nos asusta es sabernos efímeros, ¿no? Que eso que creemos que es un sentido en realidad después te morís y a nadie le importó, ¿no? Como que no sirve para nada, como que pasó y ya. Y es como no poder disfrutar de eso, uno tiene como esa tendencia, no sé, a la memoria eterna, como, vieron que uno dice, bueno, hay que hacer cosas para que te recuerden. ¿Por qué? Digamos, te pasás toda la vida haciendo cosas para que te recuerden y después, imagínate, está bien, tu nieto te recuerda y hasta ahí, porque todo distorsionado. Ahora, tu tataranieto, ¿qué se va a acordar de lo que vos hiciste sobre el sentido de la vida y se te fue toda tu existencia haciendo esas cosas monumentales cuando el tiempo todo lo borra? Y no estoy con esto asumiendo una postura escéptica, nihilista, radicalizada. Estoy diciendo todo lo contrario, digamos. Por ahí no estar tan pendiente de pensar el sentido de la vida desde grandes respuestas conceptuales que puedan trascender la historia y conectar con algo más chico, con los detalles, con los gestos. La existencia puede ser vista como un gran guión en el que se cuenta una gran historia, o puede ser vista simplemente como una secuencia azarosa de detalles. Y qué lindo es el disfrute, ¿no?, de esos detalles, la sensibilidad puesta ahí en la relación con un otro, aparte, porque no la vivimos solos y nos constituimos con ese otro. Para mí el sentido de la vida es mi familia, su bienestar y la felicidad, nos dice Patricia Nogués. Muchas respuestas con muy diversas interpretaciones, para que vean que este programa es un programa plural y democrático. Y ahora hay mucha gente por teléfono que nos va a inundar. ¡Ay, tengo que decir yo cuál es el sentido de la vida! Lo digo antes de la 1, se lo juro. Pero escuchamos ahora a los oyentes. Hola Darío, habla Juan de Lanús. ¿Podríamos llegar a considerar el tema en base a cómo asimilamos nuestra realidad? De ahí tratar de sobrevivir y dejar descendencia. Un abrazo, un programa muy bueno. Qué lindo programa, te felicito. No sabía que estabas en la radio a esta hora. Bueno, yo soy Edgardo de Almagro. Hola, para mí el sentido de la vida es la felicidad. Pablo de Pacheco, buen día. Bueno, la felicidad es como un poco la clave, ¿no? El tema es cómo, digamos, definimos a la felicidad. Uno dice, el sentido de la vida es alcanzar la felicidad. Está bien, pero ¿qué es la felicidad? Y hay algo que tiene que ver con el sentido puesto en una palabra que apareció en algunos tweets, pero no le dimos mucha bolilla todavía, y ya sobre el final por ahí me quedo con esto, que es la palabra vocación. Como que hay algo del sentido de la vida que tiene que ver como desplegar lo que somos. Como si hubiese una especie de misterio oculto en nuestro interior, y de lo que se trata a través de las horas es de ir encontrando ese sentido oculto que define lo que somos para poder desplegarlo. Tiene una connotación muy religiosa, ¿no?, la idea de vocación, porque de algún modo supone que hay como una misión que tenemos, ¿no?
Claramente toda la discusión de la vocación puede ser llevada al plano de la cultura, ¿no? Y entender también que eso que creemos que somos está claramente situado en contextos histórico-espaciales que definen, digamos, formas de la naturaleza humana muy distintas en lugares diferentes. El tema de la vocación es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Porque parecería que si no desplegamos eso que somos, algo nos falta. Y a la vocación se la entiende como algo definitivo. Histórica y socialmente me parece importante deconstruir esa idea y entender que la vocación no necesariamente supone una voz, de ahí viene la palabra vocación, de voz, supone una voz ya dada para siempre. Qué lindo pensar la vocación como una búsqueda permanente y no hablar de vocación sino de vocaciones. ¿Tenemos un llamado? Mi nombre es Ana. Creo que el sentido de la vida cambia a medida que vamos creciendo, ¿no? Es distinto cuando somos adolescentes a cuando estamos ya en la tercera edad. Cuando somos adolescentes el sentido es tener respuesta a todas las preguntas y en la tercera edad es cuando nos quedamos sin respuestas y sin preguntas. Perfecto. Bueno, un poco en la línea de lo que estábamos hablando, nuestra oyente nos recuerda que la pregunta por la vocación es una pregunta en permanente transformación. Voy a dar ahora la respuesta final que prometí sobre el sentido de la... ¡Ay, la una! No llegué. ¿Qué pasó? Se me fue el programa y no pude dar la respuesta final. Escuchemos mejor entonces para cerrar el programa a los grandes amigos que nos van a explicar qué es la filosofía en cumbia. Arriba la mano, lofana de Nietzsche. Wikipedia. Platón, Lavatáper. Vos que boqueabas a la escuela, Sofista, de Heródoto, Pitágoras, Solón. Recatate, chabón. Y la manito bien arriba haciendo palmas y can. Esta es la cumbia filosófica. No es pura metafísica, esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo: solo se